¿Cómo puede una potencia nuclear como Francia perder 20.000 millones de euros de la noche a la mañana y quedar paralizada ante un solo movimiento ruso? Es difícil de creer, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. En cuestión de horas, la seguridad energética francesa, su supuesta fortaleza, colapsó sin previo aviso. Decenas de enormes tanqueros rusos de GNL, que debían atracar en puertos franceses como Dunkerque, El Havre y Fos-sur-Mer, cambiaron su rumbo en plena travesía. Sin fallas técnicas, sin tormentas, simplemente una orden desde Moscú, y todos pusieron proa hacia Asia, donde el precio era más alto y la demanda más fiable. De un instante a otro, infraestructuras valoradas en miles de millones de euros, terminales de regasificación recién estrenadas, orgullo de la modernización energética francesa, quedaron reducidas a monumentos vacíos. El gobierno intentó minimizar la gravedad, insistiendo en que la situación estaba bajo control, pero la realidad en las industrias y los hogares fue muy distinta. Las fábricas del norte y del este detuvieron líneas enteras por falta de gas. En Normandía y los Alpes, cientos de trabajadores se encontraron en paro técnico, y las facturas de energía doméstica alcanzaron máximos históricos. Todo mientras los analistas que prometieron equilibrio y seguridad energética observaban cómo el precio del gas se disparaba y los contratos saltaron por los aires. Esto no fue un simple error de cálculo. Fue el resultado de una apuesta peligrosa: basar la independencia energética en la supuesta flexibilidad del GNL, sin prever que esa flexibilidad hace a Francia vulnerable a decisiones tomadas a miles de kilómetros. Si no entendemos cómo llegamos a este punto, Francia y toda Europa corren el riesgo de repetir el mismo desastre. Para descubrir las causas profundas de esta vulnerabilidad, retrocedamos y analicemos la promesa francesa de independencia energética. La apuesta por el GNL, la solución flexible, moderna y multimillonaria de Francia. Así titulaban los medios cuando se anunció la gran transformación del sector energético francés. Tras años de depender de gasoductos y contratos rígidos, la estrategia oficial viró hacia el gas natural licuado. Era la promesa de un futuro menos vulnerable. Puertos ultramodernos, terminales capaces de recibir millones de toneladas de gas al año, inversiones colosales y una narrativa de independencia reforzada. El mensaje era claro. El GNL, con su flexibilidad logística, permitiría a Francia esquivar cualquier conflicto geopolítico, elegir proveedores y negociar precios con soltura. Los informes de los analistas reforzaban la idea. Los riesgos estaban bajo control, los suministros asegurados y el país listo para encarar cualquier desafío energético. En poco tiempo, terminales como Dunkerque, Montoire de Bretagne o Fos-sur-Mer se convirtieron en emblemas de esta nueva era. La confianza era tal que incluso, desde el gobierno, se aseguraba que el abastecimiento de gas estaba blindado, que los tanqueros acudirían cuando fueran necesarios y que el país, por fin, sería dueño de su destino energético. Se multiplicaron las ruedas de prensa y los discursos sobre resiliencia. Todo parecía calculado, eficiente y a prueba de sobresaltos. La infraestructura estaba preparada, la estrategia era celebrada en Bruselas, y para muchos, Francia daba una lección de pragmatismo al resto de Europa. Pero en esa búsqueda de independencia, algo crucial se pasaba por alto. La creencia en la flexibilidad total del GNL ocultaba una realidad mucho más volátil. Los contratos ya no eran de décadas, sino de meses. La seguridad dependía de buques que podían cambiar de rumbo en horas. Se confiaba en el mercado global, en la competencia y en la lógica comercial, sin advertir que, en el fondo, el verdadero poder lo tienen los exportadores y los precios. Y así, aunque todo estaba listo sobre el papel, la realidad se encargaría pronto de poner a prueba la solidez de la apuesta francesa. Porque el día crítico, cuando más se necesitaba ese gas prometido, el sistema mostró su verdadera fragilidad. En cuestión de horas, toda la estrategia francesa se hizo añicos. Los tanqueros viraron hacia Asia. La imagen era insólita. No hubo tormentas en el Atlántico, ni accidentes en alta mar, ni amenazas visibles. Simplemente, los buques de gas natural licuado que debían atracar en puertos franceses
cambiaron de rumbo de un momento a otro, atraídos por contratos más jugosos en Asia y por una nueva lógica comercial dictada, sin anuncios, desde Moscú. De repente, infraestructuras de miles de millones, terminales, depósitos, redes de distribución modernas, quedaron inservibles, como esqueletos de una promesa de seguridad que se desmoronaba ante los ojos de todos. La industria sintió el golpe antes que nadie. Fábricas paradas, trabajadores enviados a casa, cadenas de producción interrumpidas, porque, literalmente, no había combustible para continuar. El precio del gas se disparó a niveles nunca vistos, arrastrando consigo las tarifas eléctricas domésticas. En pocas horas, las facturas de energía se convirtieron en una carga insoportable para familias y empresas. Lo que parecía un escenario de ciencia ficción era ahora parte del día a día. Una economía moderna, en pleno corazón de Europa, paralizada por la ausencia de un suministro básico. Mientras tanto, en París, el gobierno intentaba calmar la ola de pánico. Se hablaba de ajustes logísticos, de reservas estratégicas, de la flexibilidad del sistema. Pero la realidad era otra. Los mercados no creyeron una palabra y respondieron al instante con máximos históricos en los precios del gas. En la Asamblea Nacional, el ambiente se volvió tenso. Diputados de todos los colores exigían explicaciones urgentes. Uno de los líderes de la oposición lo dijo sin rodeos. Nos prometieron independencia, nos hablaron de soberanía, pero el control de nuestra energía está en manos ajenas. En redes sociales, la frase se viralizó de inmediato. En Bruselas, la inquietud era palpable. Si Francia, una de las mayores economías del continente, podía quedar bloqueada de la noche a la mañana, ¿qué quedaba para el resto? Los reguladores europeos se reunieron de urgencia, reconociendo entre bastidores que el modelo basado en GNL era mucho más frágil de lo que se admitía. Y mientras los funcionarios repetían mantras de estabilidad, en la realidad cotidiana, el acceso a la energía, el simple acto de calentar un hogar, mantener un hospital, hacer funcionar una fábrica, se veía condicionado por decisiones tomadas a miles de kilómetros. La soberanía energética de Francia, en la que tanto se confió, resultó ser una ilusión. Sin la menor alternativa inmediata, el país se veía forzado a contemplar medidas extremas: limitar el consumo industrial, recortar servicios, asumir un frenazo económico. Mientras el gobierno intentaba calmar la situación, quedó claro que la dependencia era total y la soberanía, ilusoria. El pánico se apodera de los mercados y la política. ¿Quién controla ahora el destino energético europeo? Mientras el gobierno francés trataba de restar importancia a la crisis, la realidad se imponía con cada día que pasaba. El control del sector energético se les escapaba de las manos a una velocidad alarmante. Desde la oposición, las acusaciones eran directas. Habían entregado la soberanía energética, no solo a Moscú, sino también a los vaivenes de un mercado global donde Francia ya no dictaba las reglas. La Comisión Europea se declaró en alerta máxima. Temían un efecto dominó si otros países seguían el camino francés. Industrias paradas, empleos en riesgo y la sombra de la recesión asomando por toda Europa. Moscú, por su parte, observaba la escena con calma estratégica. Mientras tanto, tejía nuevas alianzas con productores de Oriente Medio, buscando bloquear cualquier vía de escape para el continente y afianzando aún más su posición de poder. En Francia, el debate dejó de ser técnico y se volvió existencial. Los expertos empezaron a proponer medidas drásticas: limitar el consumo industrial, aplicar recortes a sectores estratégicos, incluso deslocalizar fábricas enteras. Para los ciudadanos, la crisis se sentía en el bolsillo: facturas de energía nunca vistas y la amenaza de nuevos aumentos. No era solo una cuestión de números, era una cuestión de vida cotidiana. Las calles empezaban a mostrar señales de descontento y los sindicatos advertían sobre posibles protestas si las tarifas seguían subiendo. El invierno se convertía en sinónimo de preocupación y la confianza en el relato oficial se erosionaba a ojos vista. Todo esto ponía en jaque no solo la estabilidad social y política de Francia, sino también su reputación internacional.
¿Cómo mantener el liderazgo europeo cuando ni siquiera puedes garantizar energía asequible en casa? Las inversiones millonarias en infraestructuras portuarias, celebradas como símbolo de independencia, ahora se revelaban inútiles si tan solo una orden desde el extranjero podía dejar los tanqueros vacíos y a los franceses tiritando. Estamos, pues, ante un punto de inflexión. Mientras el gobierno insiste en mostrar resiliencia, la pregunta en boca de todos es inevitable. Si el modelo de flexibilidad energética puede colapsar de la noche a la mañana, ¿qué tan sólida es realmente la estrategia francesa? Ante esta tormenta perfecta, surgen preguntas incómodas sobre la propia estrategia francesa y el futuro energético europeo. ¿Fue entonces la famosa flexibilidad del GNL un error estratégico? ¿Qué alternativas le quedan a Francia cuando todo su sistema energético depende ahora de decisiones y rutas ajenas? Porque detrás del discurso oficial sobre resiliencia e independencia, la realidad es más cruda. En el modelo global del GNL, el que paga más manda el flujo. Los tanqueros no tienen lealtad, solo buscan el mejor postor. Francia, tras perder el suministro ruso y ver inutilizadas carísimas infraestructuras portuarias, lo ha comprobado en carne propia. La soberanía energética se volvió una ilusión, en la que todo el poder lo tienen los exportadores y los mercados. Hoy, la competencia global por recursos energéticos está a su máximo. Alemania endurece sus regulaciones y limita el consumo industrial. Italia recorta subsidios y reconsidera su matriz energética. Europa del Este acelera construcción de terminales e interconectores. Pero todo eso toma años y requiere miles de millones. Francia, a diferencia de sus vecinos, está enfrentando la tormenta aquí y ahora. Y sus opciones no son ni fáciles ni baratas. El primer escenario es la diversificación forzada. Buscar nuevos proveedores cueste lo que cueste, aunque implique pagar precios desorbitados y expandir aún más el déficit público para evitar el colapso social. El segundo es la adaptación dolorosa. Aceptar recortes, enfriar la economía, restringir el consumo industrial y confiar en que los mercados se estabilicen, aún sabiendo que eso puede llevar a una recesión y pérdidas de empleo. El tercero, el más preocupante, es una crisis política prolongada. Si el shock energético se cronifica, el malestar social puede explotar y erosionar los cimientos del gobierno. Lo más alarmante es que haber invertido en terminales de GNL multimillonarios no garantiza nada si las rutas y la logística dependen de otros. Puedes construir el mejor puerto, pero no puedes obligar a los buques a atracar si les pagan más en otro lado. En este nuevo orden, tener infraestructura ya no es tener control. Es solo una ficha en el tablero de la diplomacia de recursos, donde hoy el poder lo tienen quienes controlan la oferta y la logística. Esto ha encendido un debate profundo en la sociedad francesa. ¿Vale la pena pagar el costo de una transformación energética guiada más por ideología que por pragmatismo? ¿No sería hora de apostar por estrategias flexibles, sí, pero que garanticen un mínimo de autonomía real? Porque lo que está en juego va más allá de las facturas de luz. Es el empleo, la competitividad de las empresas, la estabilidad social y la reputación de Francia como potencia europea. El caso francés es, en realidad, una advertencia para toda Europa. Entramos en una era donde la diplomacia de recursos y el control logístico son tan o más importantes que la infraestructura física. Si Francia y el resto del continente no aprenden esta lección, podrían quedar atrapados en crisis cíclicas, cada vez con menos margen de maniobra. Así, queda claro que la batalla por la energía ya no es solo cuestión de construir terminales, sino de tener el control real sobre los flujos y las reglas del juego. El verdadero poder no está en los tubos ni en las terminales, sino en la capacidad de anticipar y controlar los flujos energéticos. Eso es lo que nos enseña la crisis francesa. Detrás de las grandes declaraciones de soberanía y resiliencia, la realidad ha puesto a prueba la estrategia del GNL, dejando al descubierto una nueva forma de dependencia, quizás más compleja y peligrosa que la anterior. Porque cuando los tanqueros rusos se retiraron y las infraestructuras millonarias quedaron subutilizadas,
Francia no ganó margen de maniobra, sino que perdió certezas. La flexibilidad que prometía el GNL, al final, ha resultado ser una ilusión frágil. Ahora, son los exportadores, los mercados y las decisiones tomadas a miles de kilómetros los que marcan el ritmo de la economía francesa. Y lo que está en juego no es un debate técnico ni una batalla política lejana. Es el precio que pagamos en nuestros hogares, las fábricas que podrían apagarse, los empleos que dependen de la estabilidad energética. Es la capacidad de Francia, y por extensión, de toda Europa, para resistir presiones externas y mantener un nivel de vida digno. Ignorar esta realidad, o confiar ciegamente en los discursos oficiales, solo aumenta la vulnerabilidad nacional y europea. Porque las crisis energéticas, como hemos visto, no se quedan en los despachos ministeriales. Se cuelan en la vida cotidiana, en la factura que llega cada mes, en el presupuesto familiar, en el futuro de una generación. El caso francés es más que una anécdota nacional, es un aviso para toda Europa y el mundo. El verdadero control está en prever los escenarios, diversificar de verdad, invertir en autonomía y construir relaciones estables, no solo en levantar infraestructuras costosas. Soberanía energética significa tener opciones reales, no depender completamente de la voluntad de nuevos proveedores, ni de la volatilidad de los mercados globales. Y para eso, hace falta información, debate y una ciudadanía atenta. Así que la próxima vez que escuches hablar de independencia energética, pregúntate, ¿quién tiene realmente el control? ¿Quién decide cuándo y cómo fluye la energía? Porque, en esta nueva era, una decisión diplomática, una orden lejana, puede cambiar el destino de millones. Francia nos recuerda que la seguridad no es solo una cuestión de tecnología, sino de geopolítica, de estrategia y, sobre todo, de anticipación. Si te interesan estos análisis sin filtros ni eslóganes vacíos, suscríbete al canal. Porque solo entendiendo lo que ocurre detrás de escena, podremos tomar mejores decisiones y proteger nuestro futuro energético y social.